Chicos, Sí, doctor, se observa y se escucha bien. ok. Entonces vamos a empezar. Infecciones bacterianas en piel. Es un tema que parece simple y sencillo, pero no lo es tanto. Nosotros creemos de que somos los dueños de este mundo, ¿no? Y si tú analizas en qué situación estamos, pues los dueños de este mundo pues son los virus, son las bacterias, son otros organismos vivos, microorganismos vivos, ¿no? Y no nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con todos estos microorganismos, ¿no? De una forma adecuada y tratar muchas veces hasta de sobrevivir de una forma correcta, ¿ok? Entonces, más o menos la forma de manejar esta exposición va a ser la siguiente. Vamos a dar una introducción acerca de los microorganismos más frecuentes, causantes o responsables de las infecciones bacterianas en la piel. Una clasificación, creo yo, la que más nos puede servir. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, factores de riesgo, sobre todo. Vamos a hablar un poquito de dos de los principales microorganismos que causan las infecciones bacterianas, cómo podemos abordar, enfrentarnos a un paciente pediátrico con problemas en la piel, con trastornos en la piel, cómo podemos llegar al diagnóstico, tratamiento en forma general y una sugerencia final que espero la tengan en cuenta. Entonces, ¿no? La piel y los anexos, pues, es una barrera estructural de defensa ante todos los agentes externos que nos puedan atacar o invadir, ¿no? La piel es el órgano, el sistema más extenso que tenemos, ¿no? La piel tiene varias capas. La epidermis, que es la protectora superficial, avascular, la dermis, y el tejido celular subcutáneo, que es la capa más profunda y es la que contiene el riego sanguíneo, los vasos sanguíneos. Obviamente, para que nosotros estemos bien sin problemas en la piel, pues tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre los huéspedes, o sea, y el microorganismo, entre nosotros y los microorganismos que están en el medio ambiente, ¿no? Una defensa adecuada que debemos tener, o todo huésped debe tener, y una virulencia del microorganismo controlada, por así decirlo. Factores que pueden alterar el equilibrio, la humedad o el excesivo calor o el excesivo frío, aumento de la temperatura, como les digo, situaciones que puedan comprometer nuestro sistema inmunológico, como por ejemplo el uso de antibióticos o alguna enfermedad crónica o de fondo, como la diabetes, como el cáncer. Infecciones de la piel y partes blandas se definen según su localización, independientemente del microorganismo que lo origina. ¿Ok? Pero hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Yo les voy a sugerir una en las siguientes diapositivas, que me parece que es la que más nos puede ayudar cuando enfrentemos a un paciente con problemas en la piel. Las infecciones, la infección de la piel, epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo, son las estructuras de la piel que pueden estar afectadas, ¿no? Y si hablamos de partes blandas, hablamos de la fascia profunda y del músculo y del tejido muscular. Como les dije, puede haber varias clasificaciones, ¿no? Una, por ejemplo, es la de la FDA, en que fue dada en 1998, ya hace algunos años, en los cuales, como la misma clasificación de ellos dice, no se complicaban, la dividían en complicadas y en no complicadas. Básicamente era para saber si iban a necesitar intervenir quirúrgicamente o no. Obviamente las complicadas sí necesitaban una intervención quirúrgica, un procedimiento quirúrgico más específico, y las no complicadas, lo máximo que podían necesitar es un drenaje en alguna oportunidad. La ISA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en el 2005 dio una clasificación un poco más
profunda, específica, en la cual se valía de la noxa que causaba el daño en la piel, ¿no? Y lo clasificó en superficie, en heridas, en lesiones o infecciones superficiales no complicadas, infecciones necrosantes, asociadas a mordeduras, perdón, y animales, infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del hospedero comprometido, inmunocomprometido. De todas las clasificaciones, creo yo, la clasificación más minuciosa y que también nos ayuda es la clasificación dermopatológica, ¿no? Porque acá nuestros amigos dermatólogos pues han sido específicos y han tratado de clasificar las lesiones en la piel de lo más simple a lo más complejo y utilizando pues cada lesión que se pueda presentar en la piel, ¿no? Superficiales y celulitis, pápulas y máculas eritematosas, vesículas y ampollas, púrpuras, urticarias, pápulas, infecciones y tejido subcutáneo y abscesos, y la afectación pues, del tejido muscular y de la fascitis, ¿no? Pero de todas ellas, la que nos parece más que nos puede ayudar más en la clínica, digamos, en la práctica, en la vida diaria, es la de la ISA, que como le dije es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas del 2014, que lo clasifica en purulentas y en no purulentas. Y es una clasificación, pienso yo, práctica, porque con una correcta anamnesis, con un buen examen físico, tú puedes llegar a, una, a clasificar de una forma adecuada y correcta la lesión que tiene tu paciente, ¿no? Purulentas, por ejemplo, abscesos simpéticos, toda aquella lesión que te va a generar alguna secreción, ¿no? Alguna secreción de muy mal olor o en cantidad, una cantidad considerable, ¿no? Y las no purulentas, pues las que no te generan inicialmente al menos secreciones, ¿no? Como la celulitis, la erisipela o alguna lesión tipo necrosante, ¿no? Entonces, pienso yo que si cuando miremos una lesión, pensamos, ay, porque a veces nos hacemos un lío cuando miramos una lesión, porque no es tan fácil clasificarlas, ¿no? Sobre todo para dar el tratamiento. Entonces, pensemos en purulentas y en no purulentas. Y de acuerdo a eso, vamos a ir sacando sobre todo el agente etiológico y de acuerdo a eso, pues vamos a ir viendo la clínica y sobre todo el plan de trabajo que vamos a tener, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Acá tenemos algunas eh, fotitos, figuritas, en las cuales observamos que se observa en su pantalla, en la parte superior izquierda, es como una reacción urticariforme. En la parte superior derecha observamos una lesión eritematosa en mejillas, típica de una enfermedad. ¿Alguien sabe qué enfermedad es? Que también se le llama signo de la bofetada. Bueno, y en el cuadro inferior central también observamos lesiones en las palmas, en las palmas de las manos, planta de los pies, en cara, sobre todo en región perioral, que son como lesiones vesiculosas, con un borde eritematoso, algunas maculares. ¿Alguien sabe de qué enfermedad se trata también? No es la Mano enfermedad boca. pie mano boca, sí. ¿Sí? ¿No te escuché? Pie mano boca. Enfermedad Pimano-Boco, ok. Y la que está en el cuadrante superior derecho, que ese es famoso signo de la bofetada, que es como una lesión eritematosa en las dos mejillas, es por un parvovirus también, es el eritema tóxico, y, y, la, y la que está en el cuadro superior izquierdo, pues es una reacción urticariforme también propia de enterovirus, ¿no? Entonces, miren, no solo son bacterias, también son virus que nos puede dar una serie
de trastornos en la piel. Entonces, no es tan sencillo como como les dije al inicio, ¿no? Diagnosticar una infección en la piel, si puede ser viral o puede ser bacteriana, porque hay muchos agentes etiológicos que pueden originarlas. ¿Son muy prevalentes en pediatría? Sí, por fácil diseminación y frecuencia con la que se presentan en los niños. La alta prevalencia de solución de continuidad. A un niño se está rascando, se está agarrando, se cae, se toca, se golpea, y es muy fácil que se produzca una solución de continuidad en la piel, ¿no? Entonces, es muy fácil que ingresen virus, bacterias, parásitos, cualquier microorganismo y que produzca algún trastorno. Impético e erisipela más frecuente en niños. La celulitis y abscesos en adultos jóvenes y en personas de la tercera edad. En climas tropicales, en todo el año puede haber trastornos en la piel. En regiones no tropicales tienen un aumento considerable en los meses de verano, de acuerdo al continente donde estemos, ¿no? En los últimos años se observa un aumento de lesiones e infecciones por estafilococo aureus meticilín resistente adquiridas en la comunidad, en pacientes que estaban previamente sanos. ¿Y por qué creen ustedes, chicos, que se deba a esto? Principalmente. A ver, cuando va un niño menor de 5 años a la consulta médica y va con síntomas típicos de una infección respiratoria alta, hablo algo de fiebre, dolor de garganta, moquitos, estornudos, ¿qué es lo que hacen muchos médicos en su tratamiento inicial? Meramente estaría en un menor de 5 años con esa sintomatología que les he referido, ¿en qué están pensando? ¿En un proceso bacteriano, parasitario, Viral, micótico o viral? Viral, viral. Viral, viral. ok. Entonces, ¿hay que dar antibiótico de inicio? No, es sintomático. No, sintomáticos, ok. Pero, ¿eso pasa en la práctica en muchos casos? No, creo que de frente dan antibiótico. No, y eso ustedes lo van a ir viendo. Entonces, siempre les digo, menores de 5 años, sobre todo menores de 3 años, que vienen con estos síntomas que he mencionado, pueden venir con un poco de náuseas, un poco de vómitos, dolor de barriguita, diarreas o erupciones como estas que hemos visto hace en la diapositiva anterior. Pensemos primero en la mayor probabilidad es un virus, entonces no tenemos por qué dar antibióticos de inicio. El uso no racional de antibióticos, así como hemos estado comentando ahorita, pues ¿qué origina? Origina el aumento de la resistencia de las bacterias, como el estafilococo aureus. Este es uno de los principales problemas por lo cual cada vez hay más resistencia a los antibióticos. Es por eso que uno de los de lo que más se está procurando es uso racional de antibióticos. ¿Ok, chicos? La prevención de infecciones debe basarse en medidas de higiene general y aislamiento, ¿ok? Cuando se dé el caso, ¿no? A ver, ¿qué es? Ahí hay unos nombres de unas patologías a la izquierda, en la columna de la izquierda, y unas fotos en la columna de la derecha. A ver, ¿alguien se anima a decir el impético ampuloso, cuál de las figuritas es? Foliculitis, forúnculo, carbúnculo piógeno, hidrasadenitis. ¿Están ahí, chicos? Ya se fueron. El forúnculo no sería la cuarta imagen. Cuarta imagen, no. Vamos, anímense, no importa que se equivoquen. Creo que, doctor, están ahí el mismo. O sea, el impético es el primerito, la primera imagen. Impético plus. Está en orden, creo. Sí, está en orden, creo. Ya, sí, pues está en orden, chicos. Está en orden. El impético ampuloso, el impético tiene
dos tipos, el ampuloso y el no ampuloso, obviamente. El no ampuloso es el más conocido, es el que ustedes miran, sobre todo niños menores de 5 años que van como con unas lesiones un poco descamativas, pero que alrededor, generalmente son periorificiales, ¿no? O sea, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, esas son las zonas que se pueden mirar, pero también puede ser perianal, ¿no es cierto? Pero obviamente eso no se va a mirar de inicio, ¿no? Lo más común es que dé en la cara, ¿no? ¿Y cuál es la característica del no ampuloso? Que tiene como una cubierta mielicérica, ¿no? Como que ha estado, le has echado miel encima y se ha secado la miel. Ese es el no ampuloso. El ampuloso es el que ustedes están mirando ahí, que son como, su nombre mismo lo dice, como ampollitas, pero de un contenido claro, no de un contenido mielicérico, ni amarillento, ni purulento, no. Es así como ustedes están mirando ahí. La foliculitis es simplemente la inflamación de un folículo piloso, como usted bien circunscrita, así como están mirando ustedes en la segunda foto de la columna de la derecha. El forúnculo, ¿qué cosa es? Es una foliculitis más una inflamación de tejido celular subcutáneo circundante. Como ustedes, si ustedes son detallistas, miran el folículo y miran que alrededor hay una zona eritematosa. Entonces, ese es el furúnculo. ¿Qué es el carbúnculo piógeno? Es un montón de forúnculos juntos que se han inflamado y que forman como una zona empastada y que una de las zonas más, de las regiones que más se compromete es justamente la región cervical posterior, la región de la nuca, como ustedes observan en la figura. Y la hidrasadenitis, pues es una infección, inflamación de una glándula sudorípara apocrina, que el lugar más frecuente, pues es la región de las axilas, como ustedes miran en esa figura, ¿no? Entonces, son, mira, bastantes nombres, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es cuestión de, ya está infectado y le doy una cremita de esas, o no estoy tan seguro, pero le doy una de esas cremitas que tiene antimicótico, antibacteriano y antiinflamatorio. Es pues, lo peor que pueden hacer. Esta es parece un impétigo, es muy parecido al impétigo nobuloso, pero es una varicela impetiginizada. ¿Qué significa eso? Es una infección viral, la varicela, que se ha sobreinfectado con lo más probable un estreptococo piógenes, ¿no? O estreptococo de beta hemolítico del grupo A, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta en los pacientes? La disrupción de la barrera cutánea. Es por eso que en niños pues es frecuente muchas de estas patologías, porque los niños se rasguñan, les pica algo y se rascan, se caen, están jugando y sufren cualquier tipo de microtrauma. Entonces es muy frecuente por eso. La inflamación de la piel, ¿debido a qué? Por ejemplo, una dermatitis atópica, una psoriasis, al, a la exposición por largo tiempo al sol sin un fotoprotector adecuado o sin una ropa adecuada, la presencia de edemas en la piel, el sobrepeso y la obesidad es riesgo, creo yo, en muchas patologías. Esta no es la excepción, también es un riesgo. La inmunosupresión, por ejemplo, en pacientes tratados de una forma inadecuada con antibióticos, epidemiológicos, que haya algún familiar cercano que tenga alguna enfermedad de la piel, por ejemplo, eh, conductas no adecuadas, por ejemplo, que la gente se bañe en lugares no adecuados, que se en manantiales, por ejemplo, en, en pozos, lugares donde hay estancamiento de aguas, infecciones cutáneas preexistentes, por ejemplo, la varicela, ¿no? Como el cuadro que acabamos de ver, ¿no? Una varicela impetiginizada. ¿Qué es una varicela que está sobreinfectada con una bacteria, el estreptococo? Partes de la piel, para que recuerden. Yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pero de todas maneras, recordar pequeñito. La epidermis, la dermis,
la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo. ¿Cuántas capas tiene la epidermis? ¿Alguien se acuerda? Mm, Tiene cuatro, cinco en las manos, en las palmas de las manos. ¿Cuatro o cinco? Cuatro, pero cinco en la palma de las manos, en la piel Ya. gruesa. ¿Estás seguro? Eh, sí, A ver, esta es la capa basal, era eh, agranulosado, eh, la capa lúcida y la capa, no me acuerdo bien, me falta falta. una. Creo que son cinco, ¿ah? Capa córnea. Ya. Bueno, la cosa es recordar, ¿no? La cosa es que recordemos lo que imagino de que ustedes ya saben. Y entonces, bueno, aquí están, pues, ¿no? Se los presento, aunque yo creo que ustedes ya los conocen, más que yo, ¿no? Entonces, acá tenemos los dos principales agentes causantes de las principales patologías, al menos en pediatría, e infecciones de la piel, ¿no? El estreptococo, Piógenes, y el estafilococo aureus, ¿no? ¿Cuál es cuál? El de la izquierda es En estreptococo. estreptococo y el de la derecha, Estafilococo. ¿está segura? Sí, no. Sí. Sí, sí, doctor. ¿No es al revés? Sí, creo que sí es al revés. El estafilococo creo que es el derecho izquierdo. El estafilococo es como un racimo de uvas, ¿no? Y el estreptococo es el de la derecha, ¿no? El que está como en como bolitas en una cadenita, ¿no? Un poco más lineal, al menos para hacer algo descriptivo en la foto que les estoy presentando, ¿no? El estafilococo, pues, es un coco gram positivo, aerobio, catalasa positivo. Esos son todos los estafilococos. Pero si tú quieres un estafilococo aureus, a todo lo que te he dicho, coagulasa positivo. O sea, coco, aerobio, gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo. Ese es el estafilococo aureus, con nombre y apellido. Le quitas coagulasa positivo y a todos cualquier estafilococo, porque hay otros, obviamente, tiene las características esas que te he dicho. Y el estreptococo es un coco, gram positivo, aerobio, pero es catalasa negativo. Entonces, ahí están las dos diferencias, ¿ok? Pero son como que primos hermanos, ¿no? ¿Ok? Entonces, quedamos en que el estafilococo es el de la izquierda y este tococo es el de la derecha, ¿ok? Sigamos. Son las bacterias más importantes como flora transitoria e implicada en las infecciones cutáneas, en la mayoría, en muchas de las infecciones cutáneas, ¿no? Entre los dos, estafilococo aureus y el estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A. Personas sanas presentan colonización nasal y perineal por microorganismos hasta en un 20 o 40%, sobre todo de estafilococo aureus. Es un factor de riesgo para colonización y lesión la dermatitis atópica. Como ya mencioné en anteriores diapositivas, no solo la dermatitis atópica, sino cualquier proceso que cause una inflamación de la piel, alguna enfermedad comórbida, la psoriasis, cualquier patología que pueda, un traumatismo que pueda causar una inflamación de la piel. Otras bacterias que producen infección, no solo el estafilococo aureus o el estreptococo piógeno, por supuesto, el estreptococo agalactiae también, sobre todo en menores de 3 meses. Los bacilos gram negativos, los clostridium, los anaerobios y otro tipo de bacterias oportunistas, ¿no? Pero de todos ellos, entonces, ¿cuáles son los que no se tienen que olvidar que producen infecciones bacterianas en la piel? Chicos, ¿cuáles son? Los dos individuos.
El estafilococo. Pero dime con nombre y apellido, lo acabo de decir. Está bien lo que has dicho, pero dime los nombres y apellidos de los dos, y lo acabo de mencionar. Nadie, chicos, ¿están ahí? ¿Por qué no participan? Vamos, si lo acabo de decir, ¿por qué no participan? ¿Cuáles son los dos organismos que no se tienen que olvidar, los agentes etiológicos que producen la mayoría de las infecciones bacterianas en la piel? Uy, ¿tan difícil está? A ver, ahí está, de rojo. A ver, ¿quién lo lee? El estafilococo El aureus. áureo sí, Piógenes. Ya pues chicos, el estafilococo aureus y el estreptococo piógenes. ¿Qué estarán mirando porque no prestan atención? Patogenia, ¿no? Son 5 mecanismos importantes o factores que se tienen que juntar para que se produzca una infección, ¿no? Una infección local primaria con una replicación in situ de la bacteria, por ejemplo, el impético, que ya hemos conversado. Que la bacteria produzca exotoxinas circulantes, como el estafilococo, que va a producir un síndrome de piel escaldada estafilocócica. Que hay una alteración en los mecanismos inmunológicos, que haya una afectación de la piel, pero no por un efecto local, sino por un efecto sistémico, por ejemplo, una sepsis meningocócica, o que haya una manifestación por una coagulopatía intravascular diseminada, ¿no? O, por ejemplo, también una sepsis por un meningococo o una riqueza. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta estos 5 factores o mecanismos que se tienen que dar o que se pueden dar, no siempre los 5, pero para que se produzca la enfermedad. Tengan en cuenta también el triángulo central de la cara, que si se da alguna infección a este nivel, no importa el microorganismo, la posibilidad que haya una diseminación al sistema nervioso central, sobre todo, es alta. Entonces, más todavía si es un paciente lactante, sobre todo lactante menor. ¿Lactante menor hasta cuántos años es? Chicos, lactante menor hasta cuántos años es? Hola. Lactante menor es hasta el año. Lactante mayor es hasta los 2 años. Neonato es hasta los 28 días. ¿Ok? Entonces, mientras menos edad tenga el paciente, pues más riesgo, ¿no? Menor de 3 meses es un alto riesgo. Menor de 2 meses, según las últimas guías de fiebre de origen desconocido, o sea, que dice que nos manifiesta qué edad es la de mayor riesgo en lactantes, antes era menor de 3 meses, ahora es menor de 2 meses, ¿ok? Menor de 2 meses es como un neonato, como un recién nacido. Tengan en cuenta este triángulo central de la cara. Hay que tenerle mucho respeto, ¿ok? El diagnóstico, básicamente clínico, una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿ok? También se puede utilizar exámenes auxiliares como estudios microbiológicos, tinciones, GRAM, cultivos, estudios histológicos, serológicos, pero el diagnóstico debería ser clínico. ¿Basado en qué? El diagnóstico clínico. Oye, ¿están ahí? Ya se fueron todos. A ver, En los signos y síntomas del paciente. claro, está bien. Entonces, en la anamnesis y en el examen físico, como le estoy diciendo, en el anamnesis y en el examen físico. Porque así es como llegamos al diagnóstico, ¿no? Con una buena anamnesis y un buen examen físico. ¿Ok? El tratamiento, si estamos diciendo que estamos hablando de bacterias, pues el tratamiento debe ser antibiótico, ¿no? Pero nunca excedernos, ¿no? O sea, si estamos hablando de un impétigo, ¿alguno de ustedes le va a dar una ceftriaxona por vía endovenosa o intramuscular a su paciente?
¿Alguno de ustedes le daría, estamos hablando de un impético no complicado, un impético no buloso, así como el de la figurita? ¿Dónde está? Ti, 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 ti. Por aquí está. Ahí está. Este impétigo, no el de la izquierda, no el de la derecha, sino el de la izquierda. ¿Le daría a ustedes una ceftriaxona, una clindamicina endovenosa, vancomicina, algo de eso? No, No, pues chicos, ¿no? Entonces esto, con un tratamiento tópico, una buena higiene, o algunas veces el impétigo no buloso se resuelve solo con una correcta higiene, ¿ah? Entonces, pero hay que estar seguros que es un impétigo no buloso, ¿no? Porque si dudamos, ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado tanto de impétigo, pues que obviamente es una de las infecciones más frecuentes. Infección del epidermis, infección cutánea más frecuente en pediatría. Máxima incidencia entre los 2 y 5 años, menores de 5 años otra vez. Se asocia a pobre higiene y hacinamiento, ¿ok? Se disemina con facilidad. ¿Por qué? Porque el niño pues se rasca, pica un poco, se rasca, se agarra, se toca, manipula, pues no se cuida obviamente, no es un niño, menor de 5 años. No suele dar clínica sistémica, difícilmente se complique. Perdón, el impétigo nobuloso, el más frecuente, lesiones vesículo-pustulosas, base eritematosa, evolucionan a costas amarillentas, melicéricas, especialmente en cara y extremidades. Una bacteria más frecuente, el Streptococcus pyogenes, pero también la puede causar el aureus, ¿no? Puede originar una glomerulonefritis, por supuesto, si no está bien tratado. Diagnóstico diferencial con dermatitis de contacto, infecciones virales, como las que hemos mencionado en diapositivas anteriores, escabiosis. Diagnosticar escabiosis en menor de 6 meses mientras más pequeño, más difícil. Yo diría que menor de 3 meses es bien difícil. Se puede confundir con una dermatitis atópica, con con un impétigo. Es bien complicado diagnosticar. ¿Cómo creen ustedes que epidemiológicamente puedo yo decir, sí, parece una escabiosis y no un impétigo o una dermatitis atópica? ¿Cómo creen ustedes? ¿Con qué dato? Perdón, ¿con qué dato? ¿Qué dato me puede ayudar de mi anamnesis? Estamos hablando de un menor de 3 meses, ¿ah? ¿Con qué dato, chicos? Pues preguntándole a la mamá y al papá, ¿no? Siempre, ¿hay alguien más en la familia que tenga este tipo de lesiones? Entonces, si te dicen no, poco probable que sea escabiosis. Si te dicen sí, el papá ha tenido, el mamá, y ya te empiezas a preguntar, ¿no? Ah, y viaja constantemente el papá o la mamá, sí, y a veces te dicen, ¿no? Sí, el papá ha tenido, su trabajo es comer, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí puedes tú llegar a inclinarte un poco más por escabiosis o por impétigo o por otro tipo de patología, ¿no? Entonces, otra vez la anamnesis, muy importante. Puede resolverse espontáneamente en 2 semanas sin dejar cicatriz, como les dije, con una correcta higiene nada más. ¿Tratamiento antibiótico puede acelerar la resolución? Por supuesto. Un tratamiento tópico, lo que se sugiere, ¿no? El impétigo ampuloso, lesiones ampollosas, frágiles, al romperse, dejan zona eritematosa. Mayormente en niños pequeños no siempre precisa de una solución de continuidad en la piel. Materia implicada, el Staphylococcus aureus. Tratamiento similar al nobuloso, higiene y puede también ser tratamiento tópico, de acuerdo al tipo a la extensión de la lesión también y al lugar, ¿no? Mayor de 10% se complican a celulitis, linfangitis, linfadenitis. Ténganlo en cuenta. Acá tenemos el impético nobuloso, tenemos uno no complicado a su izquierda, pues y uno ya complicado a la derecha, pero ya en resolución, ¿no? Y acá tenemos el ampuloso, que puede parecerse al inicio también hasta una varicela, ¿no? Entonces,
Puede también parecerse a una, bueno, este es un lactante, ¿no? Un lactante menor, pero si fuese un niño de 2, 3 años podría también parecerse a una enfermedad pie, mano, boca. Pero ustedes me dirán, pero doctor, ¿acaso es la mano, es el pie, es la boca? No, pero la enfermedad pie, mano, boca no solo se localiza en esas zonas que dice el mismo nombre de la enfermedad, sino también se puede localizar en región lumbar, región glútea, a veces en ingles, en abdomen, en cualquier parte del cuerpo. Es más, se está viendo enfermedades pie, mano, bocas con distribución muy atípica a la que refiere la teoría. Entonces, no hay que ser siempre tan parametrados, ¿no? Siempre en medicina nada es absoluto, nada. El síndrome de la piel escaldada estafilocócica es la forma sistémica del impético ampuloso, es decir, cuando este de acá se complica, puede llegar a producir un síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿no? Por una diseminación sistémica de qué? De las toxinas que produce el estafilococo aureus, ¿no? Las toxinas exfoliativas A y B del microorganismo ya mencionado. Sobre todo se da en menores de 5 años. Una mortalidad baja. ¿Cómo es la patogenia más o menos? Las bacterias en las mucosas producen se reproducen, empiezan a producir toxinas por lo menos en regular cantidad y ocurre una diseminación hematógena a distancia. Las lesiones son ampollosas dérmicas, locales, pues hasta extenderse a otros lugares. Puede haber una conjuntivitis, edema facial, el signo de Likoski positivo. Las zonas más frecuentes, cara, axila, cingle, perineo y región umbilical en neonatos. Entonces, por eso siempre hay que revisar la región umbilical en neonatos. Diagnóstico clínico, sobre todo clínico. Tratamiento antibiótico. Ahora sí, y de acuerdo a la edad, necesitas hospitalización, no sea antibiótico parenteral. La foliculitis, el forúnculo y el carbúnculo, que ya hemos mencionado algo en una diapositiva anterior, ¿no? Simplemente es como que una complicación mayor. Foliculitis del folículo piloso, forúnculo, hay ya inflamación de tejido celular subcutáneo, o sea, de partes blandas, perdón, de partes blandas, y el carbúnculo, pues es un conjunto de forúnculos, y por eso se llama carbúnculo piógeno, ¿ok? La etiología más frecuente es Staphylococcus aureus, pero también puede ser por un estreptococo piógenos, gram negativos, pseudomonas aeruginosa, en pacientes inmunocomprometidos sobre todo. La erisipela. ¿Cuál es la diferencia entre una erisipela y una celulitis? A ver, chicos. Para que esto no sea un monólogo nomás, pues. A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahí se nota clarito, mira. Esta es una erisipela. ¿Y cómo sería una celulitis? ¿Habría más edema? Mm, pues como que se notaría la piel más afectada, ya ok. Pero de ahí, digamos, tú observas clarito, ¿podrías delimitarme esa lesión? En la erisipela sí. Sí, y en la celulitis, Me parece que no. no, exacto, muy bien. Es una de las características que más las diferencia, ¿no? La erisipela, tú no, ahí notas clarito en ese pie dónde están los límites de la lesión, ¿no es cierto? En una celulitis no. No, es unos bordes muy, muy diseminados, muy, muy, o sea, no lo puedes delimitar con facilidad, ¿ok? Perdón. Entonces, la erisipela es una celulitis pero superficial, afecta a la dermis. La etiología más frecuente es el estreptococo piógenes. Puede ser por una solución de continuidad en forma brusca, por ejemplo, un trauma que ocasiona el punto de entrada de la bacteria, pero no solo un trauma, sino también en los niños pequeños. ¿Por qué es más frecuente en niños pequeños? Porque se rascan, o sea, ante una picadura de insecto, algo les molesta, alguna ropa les molesta, se rascan,
se están agarrando, tocando y ocasionan microtraumas y por ahí ingresan las bacterias. Las bacterias no necesitan una herida de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, no, para entrar, para nada. ¿Ok? Entonces, como dice en rojo, bien delimitada. Esa es una de las diferencias principales para diferenciar clínicamente una erisipela y una celulitis. Factores predisponentes, los ya mencionados también anteriormente, ¿no? Diabetes mellitus, o algún problema en la circulación venosa o linfática, ¿ok? O cualquier otra comorbilidad. ¿Se puede complicar? Sí. Puede originar una bacteremia, una glomerulonefritis, postestreptocócica, o sea, daño a nivel renal, incluso hasta un shock tóxico, ¿no? Tratamiento, acá sí, un beta-lactámico, que si no está complicada, pues vía oral, ¿no? Pero si ya notamos que algo se puede complicar, pues, y de acuerdo a la edad del paciente, a los factores de riesgo, pues puedes hasta hospitalizarlo, ¿no? La duración del tratamiento es de acuerdo a la evolución del paciente, ¿ok? Puede ser 5 días, 7 días, 10 días, 14 días, difícilmente pase de los 14 días. La celulitis es una inflamación un poco más profunda, dermis y tejido celular subcutáneo. Puedes encontrar edema, eritema y dolor de zonas afectadas. Márgenes laterales poco diferenciados a comparación de la erisipela. Bordes bien diferenciados, celulitis poco diferenciados. Etiología, Streptococcus aureus y Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, los más frecuentes. El diagnóstico etiológico se puede lograr en un 25% con hemocultivo, cultivo de aspirado de la zona inflamada, ¿ok? Pero no siempre se logra. El tratamiento en celulitis, generalmente antibiótico endovenoso, ¿ok? Y en la duración, de acuerdo a la extensión, al lugar donde esté la celulitis. Y acá tenemos celulitis. Mira, observa, no tanto el del lado derecho, que ya está complicado, sino el de la mejilla, el lactante del lado izquierdo, ¿no? Ahí puedes diferenciar los límites de la lesión. ¿Alguien puede diferenciarlos? No, ¿no? ¿O alguien puede diferenciarlos con exactitud? No, ¿no? A diferencia de este, ¿no? Que sí lo puedes diferenciar de una forma más clara. ¿Ok? Sigamos. El absceso subcutáneo es una colección de pus localizada secundaria a la necrosis de tejido. ¿Ok? El nódulo firme, eritematoso y doloroso, fluctuando con poca clínica sistémica, generalmente se localiza. El agente más frecuente que lo causa es Staphylococcus aureus. Único causante en un 25% de veces, ¿no? Localizaciones más frecuentes, la mama, zona perirectal, glándulas sudoríparas, cuero cabelludo. Tratamiento, antibiótico, sistémico, aunque, como yo les digo siempre, es la general, es lo que te recomienda la literatura en muchos casos, ¿no? Depende de la zona también, porque también puedes darle antibiótico vía oral, tópico, y ver cómo evoluciona, citarlo a las 48, a las 72 horas. Alguna literatura dice que es controvertido, que puede ir bien con vía oral. Depende de la localización, primeramente depende del paciente, y de la localización y de la extensión de la lesión. ¿Ok? Duración del tratamiento depende de la evolución clínica del paciente, definitivamente. 5 días, 7 días, 10 días, 14 días, depende de la evolución clínica. El síndrome de shock tóxico estreptocócico. El agente más frecuente, el Streptococcus pyogenes. ¿Ok? ¿Por qué se produce? Por la producción de exotoxinas pirógenas que actúan como superantígenos y que van a causar este síndrome. Característico porque, como su nombre lo dice, síndrome de shock tóxico, si te dicen shock, obviamente tiene que haber una hipotensión, puede haber una falla multiorgánica, el inicio puede ser con fiebre, dolores musculares, escalofríos, un malestar general, pudiendo evolucionar hasta el shock, ¿ok? Siempre que hablemos de bacterias, recuerden que los pacientes con alguna infección bacteriana que se nos está complicando lucen mal. Lucen mal. No es que de repente no hacen las fiebres más altas, ni tienen una sintomatología muy, muy rica, muy florida,
pero tú los miras y lucen mal. Por ejemplo, un niño de 3 años, un niño de 3 años, que el papá lo lleva a consulta, que está de repente con un resfriado, con una sintomatología de una infección respiratoria o con una con una, sí, con una erisipela, con una infección bacteriana, pero localizada, bien delimitada, ¿no? Entonces, tú llegas a la consulta y le preguntas por qué lo trae al niño y el papá le dice, no, es que tiene acá una lesión en la mano, la miras, es una lesión bien delimitada, como la que hemos visto en diapositivas anteriores, y el niño, un niño que luce bien, o sea, ya que no luce mal, ¿cómo crees que estaría un niño de 3 años en la consulta? ¿Cómo crees que está? Inquieto, juguetón. Inquieto, juguetón, que el papá, oye, que acá lo agarra, que algunos hasta se quieren, están que caminan, que ese es un niño normal, así ese niño no luce mal. ¿Quieres ahondar un poquito más? ¿Cómo está comiendo? ¿Fiebre? ¿No? ¿Cómo está comiendo? Sus funciones biológicas, mira las funciones vitales que le toman y con eso estás completamente seguro que ese paciente no luce mal. Pero si tú te fijas en el aspecto nomás, es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y lo que me has corroborado, ¿no? O sea, es un niño inquieto, juguetón, que investiga, que le da curiosidad a las cosas, que te habla, que te pregunta. Es un niño que no luce mal. Si tú miras un niño de 3 años que está con el papá y que está sentadito al lado del papá, que hasta se está quedando dormido, que solo se despierta cuando tú le preguntas o cuando el papá lo mueve, ¿qué opinas de ese niño de 3 años? Y que no está bien, que tiene algo más, ¿no? Tiene algo, o sea, ya, yo no sé qué cosa tiene, pero ese niño luce mal, yo no lo voy a dejar ir así nomás a su casa. Imposible, ¿ok? Entonces, ese niño luce mal, ¿ok? Entonces, algo está pasando, algo está pasando y tienes que averiguar. Diagnóstico clínico, bueno, y si logras cultivar al microorganismo, pues excelente, ¿no? Tratamiento antibiótico, incluso no solo penicilina, betalactámico, sino puede asociarse a algún antibiótico que refuerce, que se sinergice con un betalactámico, ¿no? Como la clindamicina. Considerar administración de incluso inmunoglobulina endovenosa, ¿ok? Criterios por un shock tóxico, por un shock tóxico estreptocócico. Aislamiento del estreptococo del grupo A para confirmar, ¿no? La localización, hipotensión, criterio, y al menos uno de los siguientes, ¿no? Insuficiencia renal, alteraciones en las plaquetas, alteraciones en la función hepática, síndrome de dificultad respiratoria, necrosis en alguna parte blanda o un exantema maculoeritematosa generalizado y puede estar o no descamativo, ¿ok? El síndrome del shock tóxico estafilocócico, causado por la toxina 1, A o C o IC puede ser, positiva, ¿por qué? Por el estafilococo aureus, obviamente. Es una enfermedad multisistémica, también es un síndrome de shock tóxico, ¿no? Tiene que ser multisistémica. Aparición brusca, fiebre, diarrea, hipotensión, malestar general, dolor abdominal, eritrodermia. El diagnóstico clínico, una buena anamnesis, un buen examen físico, terapia antibiótica, parenteral, obviamente. En estos dos síndromes de shock tóxico, tanto estreptocócico como estafilocócico, tratamiento fácil, puede ir hasta los 14 días o a veces más, 21 días. Es raro, pero puede pasar. Considerar también el uso de inmunoglobulina endovenosa. Criterios: fiebre, temperaturas altas, mira, 39 para arriba casi, hipotensión, descamación, exantema, compromiso multiorgánico, resultados negativos de algunos de los cultivos, descartando alguna otra patología, ¿no? Es necesario tomar exámenes auxiliares en patologías no complicadas, ¿ah? En infecciones de la piel no complicadas, que son las más frecuentes, que es lo que ustedes van a mirar generalmente. ¿Es necesario tomar exámenes auxiliares? Chicos, ¿es necesario tomar exámenes auxiliares?
No, doctor, en esos casos. No, ok, gracias. De acuerdo contigo, no. Pero en los casos complicados sí, o en algunos casos que se te vayan complicando. Tinción y cultivo de las muestras purulentas, hemocultivos, incluso puedes llegar a tomar hasta biopsias, ¿no? Exámenes serológicos también puedes llegar a tomar para dosar anticuerpos, ¿no? Sobre todo el estreptococo. Biometría semática, es decir, hablo de que demogramas completos, reactantes de fase aguda como el PCR, BCG, procalcitonina no tanto, porque procalcitonina son para diagnósticos de enfermedades graves y en pacientes menores de 2 años sobre todo. También podrías tomarlo sí, pero es muy específico, ¿no? Y en Tacna la verdad que no hay, no, menos no conozco que tomen así, en el UNAME no conozco que tomen. PCR sí, cuantitativo sobre todo. Estudios de imágenes solo si notas que se te está complicando o estás sospechando de una infección bacteriana más profunda como fascitis necrotizante, osteomelitis, una endocarditis, por ejemplo, ¿no? Perdón, tratamiento del impétigo, intertrigo, foliculitis, o sea, de infecciones bacterianas en la piel no complicadas. Muchas se resuelven espontáneamente con una correcta higiene. Otras necesitan de un apoyo antibiótico local, por ejemplo, bacitracina, mupirocina, ácido fucílico. Y una correcta educación, ¿no? Sobre todo, reforzar una correcta higiene, ¿ok? No utilizar cremas combinadas, por favor, y mucho cuidado con el uso de los corticoides. Si quieres desinflamar la zona afectada primero y a la par o inmediatamente utilizar un antibiótico, correcto, pero utiliza el corticoide adecuado, el de menor potencia, que es la hidrocortisona, y por 3 días máximo, no más. Si en 3 días no ha mejorado, ya no utilices corticoide. Se puede tratar de otra cosa, ¿ok? Y no cremas combinadas, por favor, por eso está abajo con rojo. Menos en niños. Tratamiento de celulitis y abscesos, es decir, patologías un poco más profundas. Si se necesita drenaje, calor húmedo, cuando sea posible para disminuir un poco la inflamación, antibioticoterapia sistémica, criterios para la terapia parenteral o sistémica, múltiples sitios de infección, menor de 5 años, sobre todo en abscesos de cara, mano o periné. O sea, tiene que ver mucho la edad, la zona y la extensión de la lesión, ¿ok? En menores de 1 año con lesiones mayores de 3 centímetros y en en menores de 1 año y en mayores de 1 año con lesiones mayor de 4 centímetros. Tratamiento parenteral. Hay que tener en cuenta los criterios de hospitalización, que son los siguientes. Afección sistémica, síntomas o signos de afección sistémica, ¿no? Fiebres altas, mayor de 38, sobre todo mayor de 39, que mayor de 39 grados centígrados es un alto predictor, indicador de infección bacteriana, mayor de 39 grados. ¿eh? Hipotensión, taquicardia, recuerda lo que les he dicho en la clase anterior, que fue presencial. La taquicardia es el síntoma inespecífico que más precoz, el primerito que te avisa, el primero que llega. Es inespecífico, sí, pero es el más precoz. Ténganlo en cuenta, por favor. Rápida progresión del eritema, comorbilidades que incrementan el riesgo. Progresión luego de 48 horas de terapia oral, es decir, no responde a las 48 horas. Al contrario, empeora. Infección asociada a un implante, o sea, ya pacientes con comorbilidades o paciente que tiene intolerancia a la vía oral. ¿Cuál es el efecto del inóculo? ¿No? Es cuando nosotros podemos pensar que hay una alta concentración de bacterias que nos puede hacer fallar en el tratamiento. Entonces, ese es el efecto del inóculo, ¿no? Una alta concentración de bacterias que nos puede hacer fallar en nuestro tratamiento, como les digo, ¿no?
La cantidad de antibiótico que entra en contacto con las paredes celulares disminuye por la alta concentración de bacterias y por la alta producción de toxinas de estas bacterias. Se puede expresar proteínas que afecten la susceptibilidad a los antibióticos. Puede disminuir el número de algunas PVPs, que son las proteínas que van a permitir la entrada de los antibióticos a los microorganismos durante la fase estacionaria de crecimiento, sobre todo. Incrementan las subpoblaciones de bacterias resistentes que ya existían en esos lugares, en esas regiones afectadas, ¿no? Y la elección del antibiótico. ¿Cuándo elijo una vía oral? ¿Cuándo elijo o qué tipo de antibiótico vía oral elijo? ¿Qué tipo de antibiótico parenteral elijo? Depende del paciente, en primer lugar, como les digo, del microorganismo que estemos pensando, el lugar donde esté la lesión y de la extensión de la lesión. Los beta-lactámicos, los más usados para el estreptococo, para estafilococo, hablo de dicloxacilina, cefalexina, cefadroxilo, cefuroxima, no beta-lactámicos, clindamicina, linesolid y el metropin sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, el nombre comercial, para que ustedes lo recuerden, el famoso Bactrin, que fue tan mal usado hace unos años y que creó tanta resistencia. Ahora es usado casos especiales nada más. En casos tan especiales que muchas veces necesitamos la ayuda del infectólogo para decidir utilizarlo, ¿no? Cuando elegí qué tipo de antibióticos vía parenteral, pues también tenemos los derivados de la penicilina, las cefalosporinas, como la oxacilina, la cefalotina, el cefadroxilo, y la clindamicina, pero por vía endovenosa o intramuscular, y la vancomicina, que es el que utilizamos en estafilococos aureus meticilin resistentes, ¿no? Pero el hecho ya de utilizar una vancomicina es un paciente que está ya bien complicado, ¿no? Es, ojalá nunca tengamos que... hay pacientes que necesitan vancomicina, obviamente, ¿no? Pero ya es un paciente bien delicado, ¿no? Generalmente en UCI. Y el Inesolid es la alternativa a los pacientes con resistencia a la vancomicina. ¿Se imagina si utilizar vancomicina y es un paciente generalmente en UCI? ¿Se imaginan utilizar Linezolid? Entonces, es un paciente con resistencia a la vancomicina, o sea, es un paciente mucho más complicado, ¿no? Por eso cuando a veces uno va al hospital, y que es donde utilizan estos antibióticos, porque en primer nivel de atención no utilizamos estos antibióticos, y algunos residentes recetan como primera opción vancomicina, imipenem, y algunos linezolid, uno, ¿qué? O sea, ¿y por qué no, por qué te saltas etapas? No, que parece que... No, primero lo primero, empieza con cefalosporina de tercera. Primeramente, ¿tiene criterios para un antibiótico de segunda, tercera línea? Sí, si tiene, pues empecemos no con lo más complicado, dejemos lo más complejo para situaciones complicadas, ¿ok? Muy bien, chicos. La duración del tratamiento depende de la respuesta clínica. Siempre hay que reevaluar a tu paciente. Si está muy delicado, cada 24 horas o hasta cada 12 horas. Si no está tan delicado, pues que puede ser cada 48 horas, cada 72 horas, ¿ok? La duración del tratamiento, como le dije, depende de la respuesta clínica, puede ser 5 días, 7 días, 10 días, 14, muy raro pasar de los 14. ¿Y qué sugerencia final les doy? Chicos, diagnosticar patologías bacterianas de la piel no es tan sencillo como algunos piensan. Tengan en cuenta los dos microorganismos más frecuentes, el estreptococo piógenes o beta hemolítico del grupo A, que es lo mismo, y el estafilococo aureus, ténganlos en cuenta siempre. De las patologías más frecuentes, que es de las que hemos conversado, que si van a utilizar antibiótico, empiecen de lo más simple a lo más complejo, nunca de lo más complejo. Entonces, que yo voy a la segura, doctor, no, pues no vayas a la segura, recuerda, y si es tu hijo,
¿Así te gustaría que de frente le manden un antibiótico de tercera línea? No, ¿no es cierto? Entonces piensa que es tu hijo, que es tu primo, que es tu sobrino, ¿ok? De lo más simple a lo más complejo, ¿ok? Eduquen al paciente, sobre todo en una correcta higiene. Muchas de estas afecciones podemos evitarlas con una correcta higiene, con educación. Dense su tiempo. En pediatría hay que darse su tiempo, ¿ok? Y por favor, no me utilicen cremas combinadas, de estas combinadas, ¿ok? No me utilicen cremas de estas combinadas, ni corticoides, así como comprarse qué sé yo, no sé, un paracetamol que cuando estás un poco resfriado, no, o sea, seamos cautos en utilizar corticoides. El corticoide menos potente, por así decirlo, y con el que debemos empezar en pediatría es la hidrocortisona. No utilicemos más de 3 días, si no mejora, consultemos con un dermatólogo, con un pediatra, con un infectólogo, no sé, con quien ustedes quieran, y no utilicen esas cremas combinadas, por favor, ¿ok? Preguntas. La bibliografía de la cual hemos sacado la charla. Preguntas. Espero nunca ver una receta de ustedes que receten esas famosas cremas combinadas. Yo sí les tengo cólera, la verdad. Doctor, una consulta. Dime. Entonces, como se dice que no es adecuado usar esquemas combinadas, sería usarlas por separado, o sea, digamos que vengan combinadas de dos, ¿no? O algunas incluso que vienen de tres, creo, ¿no? O solamente sería usarla de una, porque sí he visto que vienen así varias combinaciones. Sí, la mayoría vienen de 3, vienen con un antimicótico, un antibacteriano y un antiinflamatorio, que es un corticoide. Y el que he visto que la mayoría tiene es la betametasona, que ni siquiera es el más usado en pediatría. Entonces, porque es la hidrocortisona. Em, Primeramente, pues tienes que más o menos, con tu anamnesis y con tu examen físico, ver más o menos de qué se trata, ¿no? Si tú crees que es bacteriano, o de repente crees que es hongo, una candidiasis, o crees tú que es simplemente algo alérgico, algo atópico, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú tomar la decisión de usar. Si es por ejemplo, si es una erisipela, y crees tú que con higiene nomás no va a resolverse, pues utilizo un antibiótico tópico, que puede ser el ácido fusídico, que puede ser la mupirocina, que puede ser se me olvida el otro, pero lo que más utilizamos son el ácido fusídico y la mupirocina, ¿no? Ahora, si tienes alguna duda, si es que es bacteria o hongo, y es en una zona delicada como la cara, como genitales, pues pide una interconsulta, o sea, pide una consulta a otro profesional, ¿no? Antes, recuerden el lema que siempre tenemos que tener en cuenta. Primum non nocere. ¿Qué significa primum non nocere, chicos? Primero no hacer daño. Primero, no hacer daño, o sea, no es que, oye, voy a quedar mal con el paciente si pido la interconsulta o la consulta de otro profesional. ¿Por qué vas a quedar mal? No vas a quedar mal, al contrario, vas a quedar mejor, porque el único beneficiado va a ser el paciente y te lo va a agradecer. Al contrario que si tú agarras y le utilizas solo un antibacteriano y en verdad era una micosis. Ahora, bueno, ahora no hemos hablado de micosis, pero sí, la lesión por hongos generalmente se diferencia, ¿ya? Porque tiene lesiones satelitales, tiene unos bordes descamativos, o es una lesión un poco descamativa, pero algunas veces que también es un poco difícil diferenciarla, ¿no? Cuando yo tengo alguna duda, consulto también con un dermatólogo. Le digo al papá o a la mamá, o si no, hago una prueba terapéutica, pero con seguimiento, ¿no? Le digo, mamá, me parece que es por una bacteria, ¿no? Le vamos a dar esta cremita, le vas a echar, digamos, en la lesión mañana y noche,
me lo traes en 2 días. Pero si tú notas que mañana esta lesión aumenta, suspendes y lo traes mañana. Entonces, de esa manera, generalmente no me regresan al día siguiente, generalmente, sí he tenido algunos casos que sí me regresan al día en 24 horas y he tenido que suspender el tratamiento y pedir una interconsulta con un dermatólogo. Entonces, pero la mayoría de veces no. Me trato de seguir de más o menos las características de lo que es puesto acá en la charla, que es como que lo más práctico que he encontrado. Pero de todas maneras no es como mirar la lesión pues en un paciente, ¿no? Hay situaciones diferentes, de todas maneras. Recuerden que no hay enfermedades, sino hay pues enfermos, ¿no? Y ahora, si yo sospecho de que es una dermatitis atópica que se ha sobreinfectado, ¿por qué? Porque el niño tiene antecedentes los papás son alérgicos, el niño desde chiquito tuvo dermatitis seborreica, rinitis, un niño de 3 años, digamos, ¿no? Y en algunos casos se ha resfriado y he tenido que utilizar inhaladores, entonces probablemente ella tiene una lesión que yo sospecho que se ha sobreinfectado, pero que tiene un fondo de dermatitis atópica. Entonces, doy un corticoide, hidrocortisona, que es el menos potente, una vez al día por 3 días, y a la par en horarios diferenciados doy un antibiótico. O a veces doy por unos 3 días, lo cito a un control y luego inicio el antibiótico. ¿Por qué? Porque primero desinflamo y luego doy el antibiótico. Pero siempre diciéndole a la mamá que cualquier cosita extraña me venga, suspende el tratamiento y me venga un control. ¿Ok? No, bueno, no sé si contesté tu pregunta. O sea, tampoco no es tan fácil. Sí, no es tan fácil, ¿ah? Pero ¿qué es lo más importante? Que tú sigas a tu paciente. Si tienes alguna duda, convérsale estamos hablando de pediatría, ¿no? A los papitos, a las mamitas. Convérsales, diles. Y diles que hay que seguirlo, que no hay una seguridad completa. Tampoco no le vas a hacer una biopsia por una situación de estas, ¿no? Entonces, si te hablo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, vas a ver que te va a ir bien. Como te digo, a mí, en todos los niños que he tratado con patologías similares, menos del 5% me ha regresado en 24 horas para una reevaluación rápida y un cambio de tratamiento rápido o una interconsulta con dermatología. Como te digo, algunas veces lo he tenido que hacer, sí, y he aprendido mucho, ¿ah? Con esos pacientes son los que más he aprendido. Bueno, no sé si, como te digo, ¿he contestado tu pregunta? ¿O tienes alguna duda Sí, más? verdad. No, no, sí, porque a veces cuando uno va a las farmacias, bueno, le ofrecen, ¿no? Igual también tengo amigas y también a veces me dicen. Y generalmente, Ujú, como usted dice, hay una crema que viene así de 3, pues. así es. Entonces, mm, trata como te digo, de seguir alguna de las pautas que he puesto acá, complemento un poco con, ahora, obviamente no tiene nada de malo ir y seguir repasando. Yo cuando tengo alguna duda, voy y repaso igualito, porque hay algunos criterios que me olvido, como que me puedo confundir. Pero más o menos lo manejo así como más o menos te he comentado, en algunos casos menos complicados o en algunos casos que quiero desinflamar primero, utilizo a veces corticoide primero, unos 2, 3 días, luego el antibiótico, o a veces corticoide y antibiótico a la par, pero en diferentes horarios, o sea, nunca juntos, nunca juntos. ¿Ok? Y a veces también, por ejemplo, me ha aparecido una dermatitis atópica, he tratado con corticoide al inicio, pero 2, 3 días había mejoría y luego otra vez volvía. Entonces, luego de utilizar el corticoide, desinflamando un poco la zona, he utilizado un antimicótico y ha desaparecido completamente, ¿no? Entonces, probablemente pues ha podido ser una dermatitis atópica con una micosis sobreagregada, al menos según la prueba terapéutica, sí, pues, ¿no? Prueba terapéutica entre comillas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hay casos que no son tan fáciles, ¿no? Que no se te van a que no son tan fáciles de diagnosticar ni de tratar. Entonces, ¿cuál es la clave? Seguimiento, chicos, seguimiento. No tengan miedo de citar a sus pacientes en 6 horas, 8 horas, 24 horas. No hay nada de malo.
48 horas, 72 horas. Si es algo, si estás seguro de algo, yo lo cito en una semana, en 10 días, 15, pero muchas veces uno actúa en márgenes de probabilidades, ¿no? Entonces, no estás tan seguro, lo cito en 2 días, 3 días. Seguimiento, muy importante. No solo para esto, patología, sino para cualquier patología. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien. Entonces, que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Bye, luego, bye. doctor. Gracias.